¿Qué comportamiento de maestro debería haberlo mandado a prisión? Una maestra encerró a mi hija epiléptica en su aula y encendió luces estroboscópicas durante su convulsión. Estaba en casa cuando mi hija Zaira me envió un mensaje. Papá, siento que viene una convulsión. Mi taza de café cayó al suelo. La maestra no me deja salir. Había cerrado la puerta con llave. Entonces nada. Mi teléfono vibró con mensajes de su amiga Clara. Zaira está teniendo una convulsión. La maestra encendió luces estroboscópicas en la pantalla y lo está empeorando. Otro mensaje. Nos está quitando los teléfonos para que no pidamos ayuda. Entonces nada. Llamé a la escuela mientras corría por el estacionamiento, casi arrancando la puerta de mi coche de las bisagras. Escuela Secundaria Roosevelt. ¿Cómo puedo ayudar? Mi hija Zaira García está teniendo una convulsión epiléptica en el aula de la señorita Crawford. Aula 212. Necesita atención médica ahora. La secretaria se detuvo. Oh Dios. Déjeme transferirla con la enfermera. No hay tiempo. Solo abra la puerta. Lo siento. No tengo acceso a las cerraduras de las aulas durante la instrucción. Déjeme llamar a Paola. Colgué y llamé al 112. Mi hija está teniendo una convulsión en la escuela secundaria Roosevelt. La maestra cerró la puerta y no deja que nadie la ayude. Estamos enviando unidades ahora, señor. Manténgase calmado. Abandoné mi coche en la entrada y corrí adentro. El guardia de seguridad Jerónimo levantó la vista de su teléfono. Señor, necesita firmar. Emergencia médica. Aula 212. Seguí corriendo. Jerónimo corrió tras de mí. Señor, deténgase. Las puertas se bloquean automáticamente durante clase. Llegué al aula 212 y a través de la ventana estrecha vi a Zaira convulsionando en el suelo mientras la pizarra inteligente detrás de ella parpadeaba con patrones estroboscópicos violentos. Negro, blanco, negro, blanco. La señorita Crawford estaba sentada en su escritorio, corrigiendo tranquilamente exámenes como si no estuviera pasando nada. Tiré de la manilla, pero la cerradura electrónica se mantuvo firme contra el marco de acero sólido. Golpeé mi hombro contra la puerta mientras la señorita Crawford miró hacia arriba, molesta por el ruido, luego volvió a sus correcciones. «Abra esta puerta», le grité a Jerónimo. «No tengo los códigos de anulación, solo la administración los tiene. Entonces consígalos. Están en una reunión distrital fuera hasta». Agarré un extintor y lo balanceé contra la ventana. El vidrio de seguridad se agrietó, pero aguantó mientras la señorita Crawford se levantó y se acercó para observarme a través del vidrio agrietado, moviendo la cabeza. Seguí golpeando, pero Jerónimo agarró mi brazo. «Es suficiente. Está entrando en pánico. Mi hija se está muriendo. La maestra llamaría así». Lo empujé y seguí golpeando mientras la señorita Crawford bajó la persiana de la ventana desde adentro, bloqueando completamente nuestra vista. La asistente del director dobló la esquina. «¿Qué está pasando? Hay una emergencia médica y la puerta está cerrada. Señor García, no puede simplemente». Vio a través de una grieta en la persiana donde los pies de Zaira eran visibles, rígidos y temblando. Su cara se puso blanca. «Dios mío, Jerónimo, llame al 112. Ya vienen», dijo él. Buscó en su teléfono. «Estoy llamando a mantenimiento para el código de anulación». «¿Cuánto tiempo?» «Están al otro lado de la ciudad en la preparatoria. Tal vez 15 minutos. Zaira podría estar muerta en 15 minutos. Su cerebro se estaba muriendo ahora mismo, cada segundo destruyendo más de quien era. Los paramédicos llegaron en 11 minutos. Cerraduras electrónicas», maldijo el paramédico jefe. «Necesitamos el ariete del camión». Mientras corrían de vuelta por equipo, presioné mi cara contra el vidrio agrietado y vi que la señorita Crawford había levantado la persiana ligeramente para espiar la conmoción, viéndose más irritada que preocupada, mientras mi hija yacía muriendo detrás de ella. Los paramédicos regresaron con un rompedor táctico de puertas y comenzaron a golpear contra la cerradura. Boom, boom, boom. Con cada golpe, la señorita Crawford retrocedía, pero mantenía los brazos cruzados, haciendo gestos a los estudiantes para que se quedaran sentados. El marco finalmente cedió y nos derramamos en un aula que apestaba a vómito. 3 estudiantes estaban en el suelo, Zaira inconsciente y gris, otros 2 aún convulsionando, niños acurrucados en esquinas, llorando. La señorita Crawford se levantó de su escritorio donde había regresado durante la intrusión. «Esta perturbación es completamente innecesaria». El paramédico, revisando los signos vitales de Zaira, gritó: «Está en paro respiratorio». Comenzaron a salvar su vida mientras otro paramédico trabajaba en los otros estudiantes. La señorita Crawford se acercó mientras trabajaban. «Estos niños se trabajaron en histeria. Estaba manteniendo orden hasta que ustedes. Tenía luces estroboscópicas que provocan convulsiones encendidas», grité. «Es una presentación de biología sobre vías neurales. Estos estudiantes están siendo dramáticos por atención». «Señora, retroceda», ordenó un paramédico, comenzando con presiones en otro estudiante. La asistente del director estaba de rodillas, sosteniendo la mano de un estudiante. «Señorita Crawford, ¿por qué no pidió ayuda? No premio comportamiento buscando atención. Si pidiera ayuda cada vez que un estudiante dice sentirse enfermo, nunca terminaríamos una lección». Jerónimo miraba a los niños inconscientes. Su radio temblaba en su mano. «No sabía. Pensé que era solo otro padre enojado. No sabía». Conectaron a Zaira a tubos ahí mismo en el piso del aula. Mientras se la llevaban, la señorita Crawford nos gritó:
Cuando despierte, necesitaremos discutir su influencia perturbadora en otros estudiantes. La asistente del director agarró el brazo de Crawford. Necesita venir conmigo ahora. No vi a Zaira otra vez hasta esa noche, cuando finalmente me dejaron entrar al cuarto del hospital. Las enfermeras no podían mirarme a los ojos. Cuando me dijeron su condición, supe lo que tenía que hacer después. El doctor entró usando batas que parecía haber llevado durante 20 horas seguidas. Acercó una silla junto a mi cama y comenzó a explicar con esa voz que los doctores usan cuando las noticias son malas. Zaira había estado sin oxígeno demasiado tiempo durante la convulsión y su cerebro sufrió daño. Las partes que controlan el habla y movimiento fueron más afectadas. Podría nunca caminar normal otra vez o hablar como solía hacerlo. Mi pecho se puso tan apretado que no podía respirar, pero me forcé a enfocarme en lo que venía después en lugar de ahogarme en eso. Salí al pasillo y llamé a mi hermano que trabaja como asistente legal en una firma de abogados en el centro. Mi voz se quebró cuando le conté lo que pasó y se quedó callado por mucho tiempo. Entonces me dio 3 nombres de abogados que se especializan en derechos de discapacidad y ley educativa. Mis manos temblaban tanto que apenas pude escribir los nombres en una servilleta de la estación de enfermeras. De vuelta en el cuarto de Zaira, comencé a tomar fotos de todo con mi teléfono. Su cara hinchada y los tubos saliendo de sus brazos y las máquinas pitando a su alrededor. Saqué mi teléfono e hice capturas de pantalla de cada mensaje de antes, incluyendo los tiempos exactos en que llegaron. Las enfermeras observaban desde la puerta, y una de ellas me hizo un gesto como si entendiera exactamente lo que estaba construyendo. Un oficial de policía apareció como 1 hora después con una libreta y me pidió que lo llevara por todo. Le mostré el mensaje de Zaira diciendo que sentía venir una convulsión y Crawford no la dejaba irse. Luego los declara sobre las luces estroboscópicas empeorando las cosas. Lo escribió todo y dijo que un detective haría seguimiento pronto. Pero la manera en que miró esos mensajes me dijo que sabía que esto era malo. La trabajadora social del hospital tocó y entró con un portapapeles preguntando si necesitábamos ayuda con vivienda o comida mientras Zaira estuviera aquí. Le dije que no dejaría este hospital hasta que mi hija lo hiciera, y trajo vales de comida para la cafetería y una manta del almacén. Mi teléfono vibró con un correo electrónico del distrito escolar con algún mensaje genérico sobre cómo estaban revisando el incidente y comprometidos con la seguridad estudiantil, sin mención de Crawford por nombre y sin disculpa por lo que pasó. Solo palabras corporativas que me dieron ganas de tirar mi teléfono por la ventana. Entonces los mensajes empezaron a llegar de otros padres que escucharon lo que pasó. Algunos dijeron que estaban rezando por nosotros y otros empezaron a compartir historias sobre el aula de Crawford. Una madre dijo que su hijo tenía ataques de pánico en esa clase y Crawford lo llamaba débil. Otro padre dijo que Crawford hizo que su hija se parara frente a la clase durante una presentación, aunque estaba llorando. Guardé cada mensaje en una carpeta en mi teléfono. El director llamó mientras las leía y su voz era toda cuidadosa como si hubiera practicado qué decir. Preguntó cómo estaba Zaira, pero cuando traté de contarle sobre las luces estroboscópicas, me interrumpió. Dijo que deberíamos enfocarnos en la recuperación de Zaira ahora y hablar del resto después. Lo puse en altavoz y empecé a grabar en mi otro teléfono sin decírselo. Esa noche, traté de dormir en la silla de la sala de espera, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Crawford sentada en su escritorio corrigiendo papeles. Mi hija se estaba muriendo en el suelo, y esa mujer siguió corrigiendo como si nada estuviera pasando. La imagen se repetía una y otra vez hasta que me rendí tratando de descansar y simplemente caminé por los pasillos del hospital. Llegó la mañana y la doctora de cuidados intensivos pidió hablar conmigo privadamente. Explicó que las exploraciones mostraban daño en múltiples áreas del cerebro de Zaira. La palabra permanente siguió apareciendo y cada vez se sintió como un golpe en el estómago. El deterioro cognitivo era probable y no sabríamos qué tan malo hasta que despertara y pudieran hacer más pruebas. Quería gritar o llorar o romper algo, pero empujé todo hacia abajo porque había demasiado que hacer. La ira tendría que esperar porque ahora necesitaba ser inteligente sobre esto. Necesitaba documentar todo e involucrar a las personas correctas antes de que el distrito tratara de convertir esto en otra cosa. Mi teléfono tenía 43 mensajes para entonces, y ni siquiera había mirado las redes sociales aún. Alguien ya había publicado sobre eso en el grupo local de padres de Facebook, y la gente estaba discutiendo en los comentarios. Algunos defendían a Crawford, diciendo que era una buena maestra que se preocupaba por lo académico. Otros estaban pidiendo que fuera despedida inmediatamente. Me mantuve fuera por ahora, pero hice capturas de pantalla de todo, especialmente los comentarios de padres que habían tenido problemas con ella antes. La enfermera entró para revisar los signos vitales de Zaira y ajustar medicamentos mientras me sentaba ahí haciendo listas en mi teléfono, nombres de testigos y su información de contacto y lo que vieron, cronología de eventos al minuto, basada en mis mensajes y registros de llamadas. Cada cosa que Crawford dijo cuando finalmente entramos a ese cuarto. Cómo lo llamó perturbación innecesaria, mientras los niños convulsionaban en su piso. Mi hermano me había enviado 3 nombres de abogados que manejan casos de discapacidad. Y llamé a la primera, Geraldine Witt. Contestó al segundo timbre y le conté todo lo que pasó con la puerta cerrada y las luces estroboscópicas. Dijo que estaría en el hospital a las 3 de esa tarde. Regresé al cuarto de Zaira y observé las máquinas rastreando respiración y ritmo cardíaco. La trabajadora social trajo un sándwich, pero no pude comerlo. Alrededor de las 2:30 recibí una llamada de alguien llamado Ted Bryant
que dijo ser detective de la policía. Quería programar una entrevista sobre lo que pasó en la escuela y mencionó que podría haber preguntas sobre el daño a la puerta. Mi estómago se desplomó porque ni siquiera había pensado en meterme en problemas por romper propiedad escolar. Le dije que podía reunirme mañana por la mañana y dijo que funcionaría. Geraldine apareció exactamente a las 3 con una bolsa de cuero y un bloc amarillo. Tenía tal vez 50 años con cabello gris corto y se movía como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Sacó su teléfono y empezó a grabar mientras me pedía repasar todo otra vez desde el principio. Le mostré todos los mensajes de texto y los tiempos en que llegaron. Tomó fotos de todo en mi teléfono y escribió nombres de cada persona que estaba ahí. Entonces, abrió su laptop y empezó a escribir algo que llamó carta de conservación. Explicó que forzaría a la escuela a guardar todas las grabaciones de cámaras de seguridad y los datos de la pizarra inteligente que tenía las luces estroboscópicas. La envió al departamento legal del distrito directo desde el cuarto del hospital. Mientras trabajaba, me dijo que no publicara nada en redes sociales o hablara con reporteros que pudieran llamar. Quería decirle a todos lo que Crawford le hizo a mi hija, pero dijo que necesitábamos controlar cómo salía la historia. Dijo que publicar cosas enojadas en línea podría dañar nuestro caso después. Esto me frustró porque quería que todo el mundo supiera lo que esa maestra le hizo a mi hija. El doctor Gorman entró alrededor de las 4 para revisar a Zaira y Geraldine preguntó si podía explicar lo que pasó médicamente. Se sentó y habló sobre algo llamado estatus epiléptico, que es cuando una convulsión dura demasiado tiempo. Dijo que las luces estroboscópicas absolutamente lo empeoraron y prolongaron la convulsión, porque son un desencadenante conocido para personas con epilepsia fotosensible. Geraldine lo grabó diciendo todo esto con su permiso. Fue cuidadoso con sus palabras, pero confirmó que la estimulación visual de los estroboscopios habría intensificado y extendido la actividad convulsiva. A la mañana siguiente, me reuní con el detective Bryant en la estación de policía para la entrevista formal. Geraldine vino conmigo, lo que me hizo sentir mejor. Bryant era más joven de lo que esperaba, con una libreta y una grabadora digital en la mesa entre nosotros. Me pidió repasar todo lo que pasó, y lo hice, empezando con los mensajes de Zaira. Cuando llegamos a la parte de romper la puerta, dijo que el distrito estaba considerando cargos por daño a la propiedad. No podía creer que trataran de hacerme el malo cuando estaba tratando de salvar la vida de mi hija. Geraldine apretó mi hombro, lo que sabía que significaba mantenerme calmado y no decir nada enojado. Bryant anotó todo y dijo que se pondría en contacto si necesitaba algo más. Esa tarde, Geraldine recibió una llamada de alguien llamado Darren Sutherland, que era el gerente de riesgo del distrito. Lo puso en altavoz, y su voz sonaba como todo tipo corporativo tratando de no ser demandado. Dijo que querían encontrar un camino hacia adelante que funcionara para todos. Geraldine me tradujo eso después como ellos tratando de limitar cuánto dinero tendrían que pagar. Le dijo que necesitaríamos ver toda su documentación primero antes de cualquier discusión. Después de que colgó, presentó lo que llamó solicitudes FOIA para todos los correos electrónicos y mensajes del distrito sobre el incidente. También solicitó el archivo de personal completo de Crawford para ver si había quejas anteriores. Me advirtió que podría tomar semanas conseguir todo, pero dijo que era importante para construir nuestro caso. Un reportero llamado Sloan Randall llamó a mi teléfono esa noche preguntando si comentaría sobre lo que pasó en la escuela. Realmente quería contarle todo, pero Geraldine había dicho no hablar con medios aún. El reportero dijo que ya había hablado con otros padres y estaba escribiendo una historia sobre eso. Le dije que no podía comentar ahora y colgué, aunque cada parte de mí quería exponer a Crawford a todos. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de un número que no reconocía. Era un padre cuyo niño estaba en la clase de Crawford y me habían enviado un video que su hija tomó en su teléfono. El video mostraba la pizarra inteligente con las luces estroboscópicas parpadeando, mientras podías escuchar niños gritando en el fondo. Incluso podías escuchar la voz de Crawford diciéndole a todos que se quedaran en sus asientos. Inmediatamente lo reenvié a Geraldine, quien dijo que haría que su técnico lo guardara correctamente para preservar algo llamado metadatos que prueba cuándo fue tomado. Dijo que esto era exactamente el tipo de evidencia que necesitábamos. Más padres empezaron a contactar después de eso con sus propias historias sobre Crawford, y guardé cada mensaje. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias que casi me hizo tirarlo contra la pared. El sindicato de maestros había emitido una declaración defendiendo las técnicas de manejo de aula de Crawford y hablando sobre qué tan duro trabajan los maestros, sin mencionar que 3 niños casi murieron. En minutos, los grupos de padres de Facebook estaban volviéndose locos, con algunas personas diciendo que Crawford era un monstruo y otros realmente defendiéndola, diciendo que los niños fingen estar enfermos todo el tiempo. Hice capturas de pantalla de todo mientras me sentaba en la cafetería del hospital, tratando de comer algo, aunque la comida sabía a cartón. Una mujer de facturación me encontró ahí y empezó a preguntar sobre preautorización de seguro para el cuidado continuo de Zaira. Me entregó papeles mostrando costos que hicieron que mi estómago cayera. Solo la primera semana ya costaba 20.000 euros y necesitaba meses de rehabilitación. Le dije que llamaría a mi seguro, pero siguió presionando diciendo que necesitaban autorización hoy o los servicios podrían ser interrumpidos. Quería gritarle que mi hija ni siquiera podía hablar aún,
pero solo tomé los papeles y dije que me haría cargo. A la mañana siguiente, el doctor Gorman pasó para un seguimiento sobre desencadenantes de convulsiones y empecé a culparme por no haber luchado más duro por el plan 504 de Zaira. Tal vez si hubiera sido más agresivo sobre asegurarme de que cada maestro supiera sobre su condición, esto no habría pasado. Puso su mano en mi hombro y me recordó que todos los maestros reciben entrenamiento sobre epilepsia fotosensible, y Crawford absolutamente sabía lo que esas luces estroboscópicas podían hacer. 2 días después, Geraldine llamó diciendo que el distrito quería reunirse con nosotros y su asesor legal. Nos sentamos en una sala de conferencias con Darren y otros 3 hombres de traje que siguieron diciendo que estaban preocupados y sentían pesar, pero no se disculparon realmente, o admitieron que algo salió mal. Siguieron usando palabras como incidente desafortunado e incomprensión, mientras Geraldine tomaba notas y yo clavaba mis uñas en mis palmas para no explotar. Darren dijo que querían trabajar juntos para encontrar soluciones, pero cada solución que sugerían involucraba que no habláramos públicamente sobre lo que pasó. El detective Bryant llamó esa tarde con una actualización que empeoró todo. Crawford había contratado un abogado y no estaba respondiendo preguntas sobre el incidente. Los teléfonos de los otros estudiantes estaban siendo retenidos como evidencia, lo que significaba más familias siendo arrastradas a este lío. Dijo que la investigación estaba en curso, pero me advirtió que podría tomar meses antes de que se presentaran cargos, si decidían presentarlos. 3 días después de eso, finalmente quitaron el tubo de respiración de la garganta de Zaira. Abrió los ojos por tal vez 10 segundos y me miró directamente, pero no había nada ahí. Sin reconocimiento, sin emoción, solo mirada vacía antes de que sus ojos se cerraran otra vez. La enfermera dijo que era progreso, pero todo lo que podía ver era qué tan lejos teníamos que ir. La pequeña chispa de esperanza que sentí cuando abrió los ojos chocó contra la realidad de que mi hija todavía estaba atrapada en algún lugar dentro de su cerebro roto. No podía solo sentarme esperando más, así que me registré para hablar en la próxima reunión del consejo escolar. Aunque Geraldine me advirtió que podría dañar nuestro caso legal, necesitaba hacer algo activo en lugar de solo sentarme en cuartos de hospital y oficinas de abogados mientras Crawford probablemente estaba en casa viendo televisión. La solicitud FOIA finalmente regresó parcialmente llena, y Geraldine me llamó inmediatamente. Había 3 quejas anteriores sobre Crawford siendo demasiado dura con estudiantes, y un padre había mencionado específicamente ayudas visuales inapropiadas en una lección de ciencias 2 años atrás. Geraldine dijo que esto mostraba un patrón de comportamiento que el distrito ignoró. Empezó a preparar citaciones para más registros mientras leía las quejas, sintiéndome enfermo de que hubieran dejado a esta mujer en un aula después de múltiples advertencias. Sloan publicó su artículo sobre retrasos de respuesta de emergencia causados por cerraduras electrónicas en escuelas, y aunque no nombró a Roosevelt o Crawford específicamente, todos sabían de qué estaba hablando. El artículo citó expertos en seguridad, diciendo que las escuelas estaban eligiendo teatro de seguridad sobre seguridad real del estudiante. Los comentarios llegaron de padres por todo el distrito, compartiendo sus propias historias sobre puertas cerradas durante emergencias. El portavoz del distrito dio alguna cita genérica sobre revisar políticas, pero estaba claro que la opinión pública se estaba volviendo contra ellos. Esa misma semana, Darren llamó a Geraldine con lo que llamó una oferta generosa. Quería establecer una reunión de justicia restaurativa donde Crawford y yo nos sentaríamos frente a frente y hablaríamos sobre nuestros sentimientos con un mediador. La idea de sentarme en un cuarto mientras Crawford se hacía la víctima y hablaba sobre qué tan difícil era su trabajo, me enfermó físicamente. Le dije a Geraldine que le dijera absolutamente no, y si preguntaba otra vez, me aseguraría de que cada padre en el distrito supiera que querían que hiciera las paces con la mujer que casi mató a mi hija. Geraldine dijo que mi reacción era entendible, pero necesitábamos mantenernos estratégicos. La compañía de seguros empezó a negar reclamos, diciendo que algunos tratamientos de Zaira eran experimentales, aunque el doctor Gorman dijo que eran cuidado estándar para lesión cerebral. Pasé horas en el teléfono discutiendo con personas que nunca conocieron a mi hija sobre si realmente necesitaba terapia del habla 5 veces por semana. Cada carta de negación se sintió como otra bofetada, mientras veía a otros niños en la unidad de rehabilitación progresando, y Zaira todavía no podía sostener su cabeza sin apoyo. Más familias empezaron a contactar, incluyendo una cuyo hijo fue uno de los otros niños que tuvieron convulsiones en el cuarto de Crawford ese día. Querían saber si estábamos demandando y si podían unirse. Geraldine empezó a hablar sobre una demanda colectiva, diciendo que pondría más presión en el distrito para cambiar políticas, no solo pagarnos para irnos. El pensamiento de otras familias pasando por la misma pesadilla me enojó otra vez. 3 días después, el cartero me entregó un sobre grueso del distrito escolar, y cuando lo abrí, mis manos empezaron a temblar porque era una factura por 3.200 euros por la puerta y ventana dañadas cuando traté de salvar la vida de mi hija. Miré la lista detallada mostrando costos de reemplazo para vidrio de seguridad y mecanismo de cerradura electrónica, más cargos de mano de obra y administrativos. Mientras Zaira yacía en su cama de hospital,
incapaz de hablar. Tomé fotos de la factura y se las envié a Geraldine, quien me llamó inmediatamente, diciendo que no podía creer su descaro, pero me advirtió no pagar o responder hasta que revisara nuestras opciones legales. A la mañana siguiente, el detective Bryant apareció en el hospital y me llevó al pasillo donde explicó que la oficina del fiscal del distrito estaba considerando acusarme de destrucción de propiedad, aunque todos sabían por qué rompí esa puerta. Dijo que estaba tratando de disuadirlos, pero la escuela estaba presionando fuerte y podría necesitar prepararme para una orden de arresto, lo que hizo que mi pecho se apretara porque la idea de ser procesado mientras Crawford caminaba libre me estaba enfermando físicamente. Esa tarde, el equipo de rehabilitación se reunió en el cuarto de Zaira con portapapeles y formularios de evaluación y pasó 2 horas probando sus respuestas y habilidades mientras la veía luchar para seguir comandos simples como tocar su nariz o apretar sus manos. La terapeuta principal explicó que necesitaría terapia del habla intensiva 5 veces por semana, más fisioterapia y terapia ocupacional por al menos 6 meses solo para recuperar funciones básicas. Y aún así, no había garantías sobre cuánto se recuperaría. Me entregaron un horario que básicamente significaba vivir en el hospital y centro de rehabilitación por el futuro predecible mientras el seguro luchaba con nosotros en cada sesión. 2 días después, recibí llamadas de los padres de los otros niños que tuvieron convulsiones en el aula de Crawford y querían reunirse sobre unirse a nuestra demanda porque sus hijos también estaban teniendo problemas continuos de ese día. Nos reunimos en una cafetería cerca del hospital donde una madre me mostró las facturas médicas de su hijo y otro padre describió cómo su hija ahora tenía miedo de luces parpadeantes y había desarrollado ataques de pánico. Geraldine escuchó sus historias y sugirió que consideráramos una demanda colectiva que tendría más impacto en forzar al distrito a cambiar sus políticas en lugar de solo buscar acuerdos individuales. Explicó cómo un caso unificado mostraría un patrón de negligencia y haría más difícil para el distrito reclamar que este fue un incidente aislado. Durante la siguiente semana, Geraldine y yo trabajamos redactando una carta de demanda formal que citaba violaciones específicas del Acta de Americanos con Discapacidades y sección 504 del Acta de Rehabilitación con daños detallados por costos médicos y habilidades perdidas de Zaira. Pasé horas escribiendo sobre cómo mi hija solía tocar violín y correr en pista, y ahora no podía sostener una cuchara estable o recordar los nombres de sus amigas, y Geraldine incorporó estos detalles personales para humanizar el lenguaje legal. La presentó al distrito y les dio 30 días para responder, mientras también se preparaba por la probabilidad de que rechazaran todo y nos forzaran a corte. Entonces, algo inesperado pasó cuando una fuente anónima le envió a Geraldine una presentación de PowerPoint de una sesión de entrenamiento del distrito solo 2 meses antes del incidente, específicamente sobre epilepsia fotosensible y desencadenantes de convulsión en ambientes de aula. La hoja de asistencia mostraba la firma de Crawford, probando que había estado ahí por la sesión completa de 2 horas, donde cubrieron exactamente por qué las luces estroboscópicas eran peligrosas para estudiantes con epilepsia. Geraldine inmediatamente presentó una moción de emergencia con la corte para preservar todos los datos de la pizarra inteligente y registros de cerraduras de puerta electrónicas antes de que el distrito pudiera reclamar que los sistemas auto eliminaban registros viejos. El juez la concedió en horas y ordenó al distrito proveer acceso completo a sus sistemas de TI para recuperación forense, lo que Darren luchó, pero no pudo parar. Una semana después, estaba en casa agarrando ropa limpia, cuando alguien tocó y abrí la puerta para encontrar 2 personas de servicios de protección infantil diciendo que habían recibido un reporte sobre un incidente violento en la escuela, involucrando daño a la propiedad y necesitaban evaluar el ambiente del hogar. Caminaron por nuestra casa tomando notas y preguntando sobre mi estado mental y si tenía problemas de manejo de ira, mientras me di cuenta de que el distrito estaba tratando de voltear la narrativa y hacerme ver como el peligroso. Los trabajadores de CPS parecieron comprensivos cuando expliqué lo que realmente pasó, pero dijeron que todavía tenían que completar su investigación, lo que tomaría varias semanas. Al día siguiente, traté de regresar al trabajo porque necesitábamos el ingreso, pero después de 2 horas, mi jefe me apartó y mencionó que se me estaba acabando el tiempo de licencia médica familiar y necesitaría decidir pronto si tomar licencia sin pago o arriesgar perder mi posición. La presión de elegir entre mantener mi trabajo y estar ahí para la recuperación de Zaira me estaba aplastando. Y me senté en mi coche en el estacionamiento, tratando de averiguar cómo pagaríamos todo si perdía mi seguro de salud. 3 días después, fue la primera sesión de fisioterapia de Zaira, donde trataron de ayudarla a pararse con barras de apoyo, pero sus piernas cedieron y cayó fuerte en la colchoneta, gritando en frustración. Tuve que salir del cuarto porque ver a mi hija atlética incapaz de soportar su propio peso me estaba rompiendo, y me encontré sollozando en el pasillo hasta que la fisioterapeuta me encontró y se sentó a mi lado. No dijo que todo estaría bien, o dio falsa esperanza, pero solo se sentó en silencio hasta que pude respirar otra vez. Entonces explicó que el progreso sería lento y no lineal, pero había visto niños sorprender a todos con su determinación. Esa tarde, Geraldine llamó mientras veía a Zaira luchar con ejercicios motores básicos y dijo que el distrito quería reunirse sobre una oferta de acuerdo. Manejamos a la oficina del distrito 3 días después, donde Darren se sentó frente a nosotros con una carpeta y deslizó papeles por la mesa, mostrando 30,000 euros y un acuerdo completo de no divulgación
que me evitaría discutir el incidente públicamente para siempre. El dinero cubriría tal vez 6 meses de terapia, pero firmar significaba que nunca podría decirle a nadie lo que Crawford le hizo a mi hija. Geraldine pidió tiempo para considerar mientras miraba los papeles, sintiéndome enfermo porque necesitábamos el dinero, pero quedarse callado se sintió como dejar que Crawford ganara. La semana siguiente, me registré para comentario público en la reunión del consejo escolar y me paré en el podio describiendo exactamente lo que pasó, mientras la mitad del cuarto aplaudía y la otra mitad realmente me abucheaba por atacar a una maestra que había estado ahí 20 años. Un padre gritó que estaba tratando de destruir la carrera de una buena mujer por un accidente, mientras otra madre se paró llorando sobre cómo Crawford había aterrorizado a su hijo por meses. Los miembros del consejo se sentaron con cara de piedra, tomando notas mientras la multitud se puso más ruidosa hasta que seguridad tuvo que intervenir entre padres que discutían. 2 días después, el artículo de Sloan salió nombrando fallas de política específicas como el retraso de anulación de puerta de 15 minutos e incluyó citas de expertos en convulsiones llamando el uso de luz estroboscópica negligencia criminal. Darren fue citado diciendo: "El distrito toma todas las preocupaciones de seguridad en serio y estaba revisando protocolos, pero la sección de comentarios explotó con padres compartiendo sus propias historias de horror de Crawford". Esa misma semana, recibimos una carta del Departamento de Educación Estatal diciendo que habían abierto una investigación, pero advirtieron que podría tomar 12 a 18 meses completar. 18 meses mientras Zaira necesitaba ayuda ahora y Crawford todavía estaba en licencia pagada cobrando su salario. El detective Bryant llamó diciendo que habían obtenido una orden para la computadora del aula de Crawford y encontraron que había descargado una aplicación de luz estroboscópica específicamente diseñada para demostraciones de vías neurales. Además, su historial de búsqueda mostró que había buscado manejar estudiantes disruptivos con sobrecarga sensorial. La evidencia siguió acumulándose, pero nada estaba pasando lo suficientemente rápido. 3 semanas después, Crawford se sentó para su deposición en la oficina de Geraldine, donde admitió sí, había asistido al entrenamiento obligatorio de desencadenantes de convulsión, pero reclamó que estaba manteniendo orden en el aula y los estudiantes estaban exagerando sus síntomas por atención. Realmente dijo que Zaira tenía un historial de perturbar lecciones y no podía dejar que un estudiante descarrilara la educación para otros 25. Geraldine reprodujo el video de seguridad, mostrando a Crawford corrigiendo calmadamente papeles mientras 3 estudiantes convulsionaban en el piso de su aula, y Crawford solo se encogió de hombros, diciendo que pensó que estaban siendo dramáticos. Las manos del reportero de la corte se congelaron sobre sus teclas por un segundo antes de continuar. Una semana después de eso, el detective Bryant llamó con buenas noticias de que el fiscal del distrito decidió no presentar cargos de daño a la propiedad contra mí por romper la puerta. La presión pública y las circunstancias lo hicieron políticamente imposible, pero el hecho de que hubieran incluso considerado acusarme mientras Crawford caminaba libre todavía hace temblar mis manos. El Dr. Gorman pasó horas escribiendo una carta detallada para las nuevas acomodaciones del Plan 504 de Zaira, listando todo lo que necesitaría si pudiera regresar a la escuela, sin luces estroboscópicas, obviamente, pero también estímulos visuales reducidos y protocolos de respuesta médica inmediata y entrenamiento obligatorio de convulsiones para todo el personal trabajando con ella. Estábamos reconstruyendo todo su sistema de apoyo educativo desde cero, asumiendo que incluso podría manejar un ambiente de aula otra vez, lo que parecía imposible, viéndola luchar para sostener un lápiz. Darren llamó a Geraldine al día siguiente, amenazando una contrademanda por difamación si no aceptábamos su acuerdo con NDA inmediatamente. Geraldine realmente se rió en altavoz, diciendo que su caso sería desechado en segundos, ya que todo lo que había dicho eran hechos documentados, pero la amenaza mostró que se estaban volviendo desesperados. La mediación pasó 2 semanas después, en un cuarto de conferencias donde el abogado del distrito se sentó junto a Darren mientras aumentaron su oferta a 75,000 euros, pero querían órdenes de mordaza aún más estrictas. Querían que firmara papeles diciendo que nunca discutiría el incidente en redes sociales o con medios o en reuniones del consejo escolar o incluso con otros padres en la escuela. El mediador siguió hablando sobre encontrar un término medio, mientras me senté ahí calculando cuántos meses de terapia 75,000 euros comprarían versus el costo de quedarme callado sobre lo que le hicieron a mi hija. Geraldine apretó mi brazo cuando empecé a temblar porque el dinero ayudaría tanto, pero firmar significaba que Crawford nunca enfrentaría consecuencias reales. Nos dieron 48 horas para decidir y las pasé en el hospital viendo a Zaira trabajar a través de otra sesión dolorosa de terapia, donde lloró en frustración tratando de decir palabras simples. Los papeles del acuerdo estaban en mi mesa de cocina junto a facturas médicas que siguieron llegando, y seguí levantándolos, luego poniéndolos de vuelta, incapaz de elegir entre las necesidades inmediatas de Zaira y el principio de la cosa. Otros padres de la escuela empezaron a contactar, diciendo que contribuirían a un fondo si seguía luchando porque Crawford necesitaba ser parada, pero sus donaciones serían gotas en un océano de deuda médica.
Las 48 horas casi se acabaron cuando Geraldine llamó, diciendo que los presionaría a 90.000 euros con restricciones ligeramente más flojas que me dejarían discutir cambios de política, solo no Crawford específicamente, y tenía 1 hora para decidir. Mi teléfono sonó 20 minutos después y era Sloan, diciendo que había conseguido algo grande a través de una solicitud de registros públicos. Me reenvió correos electrónicos de 3 años atrás, donde los administradores discutieron los retrasos de cerraduras de puerta durante emergencias y decidieron que repararlos no valía el costo. El director de mantenimiento escribió que los códigos de anulación tomaban 15 a 20 minutos para recuperar y sugirió instalar liberaciones manuales, pero el consejo dijo no por restricciones presupuestarias. Otro hilo de correo electrónico los mostró calculando que el riesgo de una emergencia real era muy bajo para justificar gastar 40.000 euros en nuevas cerraduras. Reenvié todo a Geraldine, quien llamó inmediatamente diciendo, esto cambió todo porque ahora teníamos prueba de negligencia sistémica. El distrito debe haber sabido de los correos electrónicos porque Darren llamó a Geraldine 1 hora después, retirando completamente su oferta de acuerdo de la mesa. Me acusó de filtrar documentos a los medios para dañar su reputación y dijo que lucharían contra nosotros en corte si seguíamos yendo públicos. Geraldine tuvo que físicamente agarrar mis llaves del coche cuando dije que estaba manejando a su oficina en ese momento, porque estaba tan enojado que no podía pensar recto. Me hizo sentarme y respirar mientras explicó que confrontarlo solo dañaría nuestro caso y les daría munición contra nosotros. El detective Bryant llamó a la mañana siguiente con noticias que hicieron temblar mis manos. Un estudiante finalmente se presentó diciendo que vio a Crawford ir a la computadora y encender el programa estroboscópico después de que Zaira ya estaba en el piso convulsionando. La niña había estado muy asustada para hablar antes, pero sus padres la convencieron de decir la verdad. Esto no fue un accidente o mal timing, sino poner en peligro deliberadamente a un niño teniendo una emergencia médica. Bryant dijo que este testimonio, combinado con la cronología de los mensajes, probó que Crawford sabía exactamente lo que estaba haciendo. El Dr. Gorman pidió reunirse conmigo esa tarde en el hospital para discutir el plan de cuidado a largo plazo de Zaira. Extendió papeles mostrando costos proyectados para el próximo año, y los números me marearon. Terapia del habla 3 veces por semana a 200 euros por sesión. Terapia ocupacional 2 veces semanalmente a 150 euros cada una. Fisioterapia para habilidades motoras a 175 euros por visita. Pruebas neuropsicológicas cada 3 meses a 1.500 euros. Medicamentos corriendo 800 euros mensuales. Tutoría de educación especial a 60 euros por hora. El total llegó a más de 90.000 euros solo para el primer año. Y el seguro solo cubriría cerca de la mitad. Me miró a los ojos y dijo, ir a juicio significaba arriesgar todo, porque los jurados son impredecibles y podríamos terminar sin nada si perdíamos. El distrito regresó 2 días después con una nueva oferta de 85.000 euros y restricciones más flojas que me dejarían hablar sobre cambios de política, solo no Crawford específicamente. Geraldine dijo que era lo mejor que conseguiríamos sin ir a juicio, y me recordó que 85.000 euros cubrirían casi 2 años de terapia de Zaira. Miré esas facturas médicas y pensé en Zaira luchando para decir mi nombre durante su última sesión. Firmé los papeles. El Consejo de Educación Estatal anunció que Crawford fue puesta en licencia administrativa sin pago mientras investigaban el incidente. No fueron cargos criminales o pérdida de su licencia, pero al menos estaba fuera del aula y no podía lastimar más niños. El distrito también envió papeleo oficial, renunciando a todos los reclamos de daño a la propiedad relacionados con la puerta y ventana que rompí tratando de salvar a mi hija. Pequeñas victorias, pero importaban. Zaira empezó rehabilitación ambulatoria la semana siguiente con 3 terapeutas diferentes trabajando en habla y movimiento y habilidades de vida diaria. La terapeuta del habla la hizo practicar sostener una taza sin derramar y lo logró por 10 segundos, lo que se sintió enorme después de verla incapaz de controlar sus manos para nada. Dijo, taza, claramente, y luego, papá. Y ambos lloramos ahí mismo en el cuarto de terapia. La terapeuta ocupacional trabajó en control motor básico con bloques y rompecabezas que serían fáciles para un niño pequeño, pero desafiaron las vías neurales dañadas de Zaira. Cada mejora pequeña se sintió como un milagro después de que los doctores inicialmente dijeron que podría nunca hablar otra vez. Fui llamado a testificar en una audiencia de panel de educación estatal sobre procedimientos de emergencia escolar, pero me dejaron hacerlo anónimamente detrás de una pantalla. Les conté sobre la espera de 15 minutos por códigos de anulación mientras el cerebro de mi hija se estaba muriendo. Expliqué cómo el guardia de seguridad no tenía manera de ayudar aunque quería. Describí mirar a través del vidrio agrietado mientras Crawford ignoraba a 3 estudiantes teniendo convulsiones en el piso de su aula. Los miembros del panel siguieron interrumpiendo con preguntas y parecieron genuinamente conmocionados por los retrasos de cerraduras electrónicas. Un miembro preguntó si pensaba que los retrasos contribuyeron directamente a las lesiones de Zaira y dije absolutamente sí, porque cada minuto sin oxígeno causó más daño. Tomaron notas y prometieron emitir recomendaciones, pero sabía qué tan lento se mueve la burocracia. 2 meses después, el distrito anunció nuevo entrenamiento de emergencia para
para todo el personal, incluyendo acceso de código de anulación para guardias de seguridad y enfermeras. También prohibieron efectos estroboscópicos y luces parpadeantes en todas las aulas sin permiso médico previo de padres. Las nuevas políticas llegaron muy tarde para Zaira y los otros niños que Crawford lastimó, pero tal vez protegerían al hijo de alguien más de pasar por lo que pasamos. Los camiones de noticias empezaron a desaparecer del estacionamiento del hospital después de que un tiroteo escolar en otro estado agarró la atención de todos, y los vi empacar sus cámaras mientras Zaira luchaba a través de otra sesión de terapia del habla. Sloan me envió un último mensaje diciendo que su editor la estaba moviendo para cubrir la nueva crisis, pero revisaría cuando pudiera, y sabía que eso significaba nunca, porque así es como funcionan los ciclos de noticias. Los grupos de apoyo en línea que habían estado zumbando con indignación sobre Crawford se quedaron callados mientras la gente se movió a ira más fresca, y me sentí raro por extrañar la atención, aunque había odiado cada segundo de estar en el centro de atención. Geraldine me llamó a su oficina en el centro, donde los papeles del acuerdo cubrían toda su mesa de conferencia, y me llevó a través de cada restricción sobre lo que nunca podría decir públicamente sobre Crawford o el distrito. Mi mano se acalambró de inicializar cada página mientras explicó cómo el dinero sería puesto en un fideicomiso de necesidades especiales para el cuidado de Zaira, y firmé mi nombre en la página final, sabiendo que estaba intercambiando mi voz por el futuro de mi hija. El cheque se acreditó 3 días después, e inmediatamente escribí cheques para el centro de terapia para continuar el tratamiento de Zaira por los próximos 2 años, sin preocuparme por negaciones de seguro. El Dr. Gorman me apartó después de la evaluación mensual de Zaira y me mostró las exploraciones cerebrales lado a lado con las de 6 meses atrás y señaló áreas que estaban mostrando más actividad de la que esperaban. Dijo que Zaira estaba excediendo sus proyecciones iniciales y su determinación durante las sesiones de terapia estaba empujando su recuperación más allá de lo que típicamente veían con este nivel de daño. Compré un diario de cuero esa noche y empecé a escribir todo lo que pasó desde el primer mensaje hasta el acuerdo, porque algún día Zaira sería lo suficientemente mayor para entender y merecía saber toda la verdad, aunque no se lo pudiera decir a nadie más. Escribí por 3 horas seguidas hasta que mi mano se entumió y solo estaba a la mitad de describir ese día en el aula cuando rompieron la puerta. El distrito me llamó para participar en su nuevo comité de protocolo de emergencia, y todo mi cuerpo se tensó ante el pensamiento de regresar a Roosevelt, pero sabía que si no ayudaba a diseñar el sistema, otros niños podrían sufrir. Me estacioné en el lote de visitantes, y mis piernas se sintieron pesadas caminando a través de esas mismas puertas donde había corrido pasando a Jerónimo 6 meses antes, y el pasillo todavía olía exactamente igual, como cera de piso y ansiedad adolescente. La reunión del comité fue en la biblioteca y ayudé a escribir procedimientos para anulaciones de emergencia médica mientras trataba de no pensar en Zaira convulsionando detrás de una puerta cerrada solo 3 pasillos más allá. Implementaron todo lo que sugerimos, incluyendo botones de pánico en cada aula que automáticamente desbloquearían puertas y alertarían servicios de emergencia simultáneamente. Escuché a través de la red de padres que Crawford había enviado su carta de renuncia la semana antes de que la investigación estatal supuestamente liberara sus hallazgos, y ya había empezado a trabajar en un centro de tutoría privado al otro lado de la ciudad. Otro padre me dijo que vio a Crawford en el supermercado actuando como si nada hubiera pasado y dando tutoría a niños para pruebas estandarizadas a 60 euros por hora sin verificación de antecedentes requerida. La ira ardió en mi pecho, pero no podía decir nada públicamente por el acuerdo, así que solo me enfoqué en el progreso de Zaira y traté de dejarlo ir, aunque dejarlo ir se sintió imposible. 6 meses después de la convulsión, estaba sentado en el centro de rehabilitación, viendo a Zaira trabajar con su terapeuta del habla, en formar palabras básicas cuando me miró directamente y dijo, «Papá», tan claramente, que todos en el cuarto pararon lo que estaban haciendo. Los ojos de la terapeuta se llenaron de lágrimas, y apretó la mano de Zaira mientras perdí completamente el control y sollocé ahí mismo frente a todos, porque esa palabra significaba todo. Después de meses de sonidos confusos e intentos frustrados, Zaira sonrió ante mi reacción y lo dijo otra vez solo para verme llorar más. Y la terapeuta tuvo que conseguirme pañuelos, mientras otros padres en la sala de espera fingieron no estar mirando. Nuestros días se acomodaron en un ritmo de fisioterapia matutina, donde Zaira aprendió a sostener un tenedor firme y sesiones de habla vespertinas, donde agregó nuevas palabras a su vocabulario, una sílaba dolorosa a la vez. La terapeuta ocupacional celebró cuando Zaira logró abotonar su propia camisa, aunque tomó 15 minutos, y sus dedos temblaron con el esfuerzo. Teníamos citas médicas cada 2 semanas para ajustar medicamentos y monitorear nuevas convulsiones que afortunadamente nunca llegaron gracias a mejores medicinas y no más luces estroboscópicas. Pequeñas victorias se acumularon como Zaira caminando 10 pasos sin su andador, o diciendo una oración completa de 3 palabras, o recordando mi número de teléfono cuando la terapeuta la aprobó. La justicia que conseguimos no fue lo que quería porque Crawford todavía tenía su libertad y el distrito nunca admitió culpa real.
pero Zaira estaba viva y volviéndose más fuerte cada día, rodeada de personas que realmente se preocupaban por mantenerla segura. Eso es todo lo que tengo por hoy. Aprecio que hayan escuchado. Se siente como hablar con un amigo cada vez. Si quieren seguir más como esto, asegúrense de estar suscritos. Y por supuesto, presionen el botón de me gusta si lo disfrutaron.